diputado Víctor Osmín Guerrero Trejo, presidente de la directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, presente. La que suscribe María Corina Martínez García, integrante del Grupo Legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional y diputada de la 64ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en los artículos 47, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo 2 y 124, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 247 del Código Penal para el Estado de Hidalgo al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. México atraviesa por un momento en el que resulta urgente diversificar las medidas para hacer frente a la inseguridad y a la delincuencia sistemática que pone en riesgo a la población cotidianamente. Basta mencionar que desde el 2006 a la fecha se han registrado 252,000 muertes violentas, según las cifras con las que cuenta la Alta Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que encabeza la expresidenta chilena Michelle Bachelet. A todos los niveles se emprenden acciones que permitan hacer frente a la situación compleja que lo que va del año arroja 7,299 investigaciones por homicidios dolosos y 240 por feminicidios. Números que se incrementan en el porcentaje de delitos no denunciados. El INEGI reporta que en promedio mueren más de 85 personas al día víctimas de asesinato. El Estado de Hidalgo no es ajeno a tales tendencias. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su Centro Nacional de Información, teniendo como base el documento que éste emite y que es el instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos y las víctimas, en su concentrado anual de incidencia delictiva del Fuero Común en Hidalgo, para 2018, el número total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual ascendió a 1,266, de los cuales el grupo más numeroso es la violación simple, con 610 reportes, seguida de cerca por el abuso sexual y hostigamiento sexual, con 514 y 41 reportes respectivamente, ocupando en orden descendente el segundo y tercer lugar de dicha lista. En el mismo reporte federal, pero con corte hasta febrero de 2019, se citan 293 delitos en este rubro, encabezados ahora por el abuso sexual con 150 reportes y la violación simple con 119. Se trata de cifras relevantes, ya que un análisis comparativo nos entrega que entre 2018 y 2019 la tasa aumentó poco más del 25%, por lo que podemos decir que la violación simple se convirtió en el delito sexual más frecuente en la entidad y concentrado en los municipios de Pachuca, Tula, Tulancingo y Tizayuca. Al respecto, representantes de organizaciones civiles han exigido a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo que su actuar sea más determinado y eficiente, pues la falta de seguimiento en investigar y esclarecer los casos que son puestos de su conocimiento
es uno de los motivos que dan pie a que ya no se hagan las denuncias correspondientes. En este contexto, las y los ciudadanos han recurrido al uso de alternativas de defensa personal que el desarrollo tecnológico pone al alcance, con el fin de salvaguardar su integridad al momento de sufrir ataques y de esta manera protegerse. Consideremos que nos encontramos en el país que ocupa la posición 140 entre 163 en cuanto al Índice Global de Paz 2018, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. Es importante señalar que uno de los sectores más vulnerables ante esta ola de violencia son las mujeres. Muchos de estos casos se vinculan con la violencia de género. A nivel nacional, la violencia por cuestiones de género se ha convertido en un tema prioritario de la seguridad nacional, ya que está estrechamente vinculado también al tema de los feminicidios. Desafortunadamente, solo se han declarado 13 alertas de género, lo que en un país con tantas desapariciones, secuestros y violaciones resulta insuficiente. Ha sido la sociedad civil organizada quien ha promovido acciones directas e inmediatas en pos de prácticamente buscar la estricta sobrevivencia individual en casos de asalto o ataque. Pero es evidente que las innovaciones tecnológicas avanzan muy rápido y las leyes deben ponerse en sincronía con los nuevos escenarios. Esta iniciativa tiene por objeto legalizar el uso de aquellos instrumentos que permitan hacer frente a las adversidades relacionadas con la violencia en la vía pública a través de la opción de la autodefensa, por lo que se propone en el marco de la Constitución Federal y de los tratados internacionales de los que México forma parte, reformar el Código Penal del Estado de Hidalgo a fin de que se permita portar rociadores, espolvoreadores, gasificadores, dosificadores y análogos de sustancias químicas, en específico las capsaicinas, así como aparatos de inmovilización eléctrica llamados teasers, siempre y cuando solo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, no provoquen la pérdida del conocimiento y no pongan en riesgo la vida de la otra persona. Luego entonces es importante referir que Marta Martínez, quien es una química farmacobióloga y doctora en ingeniería biomédica de la IA Consultores de Ciencia de los Alimentos, ha mencionado que la composición química del gas pimienta no es tóxica ni asfixiante. El gas pimienta o aerosol de pimienta está hecho de Oleoresina capsicum, un aceite extraído del chile. La capsaicina es una sustancia contenida en los chiles que produce desde el sabor picante hasta la sensación de ardor agudo. Las capsaicinas son muy irritantes, pero no tóxicas, explicó la doctora. Jurídicamente, si bien es cierto, el Código Penal vigente señala además de los gases específicamente tóxicos a sus similares, y entonces se podría englobar el gas pimienta. También lo es que no existe de manera determinante la prohibición estricta sobre el gas pimienta, enunciando como tal. Además, en la definición de este último debemos entender que el efecto que producen es una molestia e irritación fuerte en ojos, inflamación de mucosa nasal, sensación de dolor, pero los niveles de la capsaicina están regulados. De hecho, para medirla existe la escala Scoville.
donde establece el grado de picor o irritación de distintas variedades de chile en la escala. Los gases o aerosoles pimienta están en tercer lugar de intensidad descendente. Por otro lado, respecto a los inmovilizadores eléctricos, se debe señalar que los efectos que produce son los siguientes. Aplicando al cuerpo humano corrientes bajas del orden de 0,001 amperios, 1 miliamperio, producirán como efectos fisiológicos apreciables solamente un leve hormigueo en la zona de contacto. Si se aplican corrientes de 0,01 amperios, 10 miliamperios, se pueden producir contracciones musculares. Con estas corrientes no existen efectos perjudiciales para la salud en exposiciones cortas. A partir de intensidades de 0,05 amperios, 50.000 miliamperios, las contraindicaciones pueden afectar a todos los músculos, incluidos los respiratorios, con lo que si el contacto es prolongado, producirá una verdadera asfixia de ese cuerpo humano, seguida de parada cardíaca y muerte. A nivel forense se consideran letales para los humanos la descarga de corriente alterna y con contacto de al menos un segundo, con intensidades a partir de 0,075 a 0,1 amperios, 75 a 100.000 miliamperios. A partir de estas intensidades se puede producir fibrilación ventricular. Todo esto es lo que los científicos, los técnicos forenses, los doctores en medicina establecen respecto a los efectos de la corriente eléctrica en los cuerpos humanos. El teaser que todos conocemos, en vacío, 50.000 voltios, pero en contacto con la persona cae a 400. Con una corriente de 2,1 miliamperios, lo que lo hace no letal al ser humano. Decreto. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 247 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, para quedar como sigue. Artículo 247. Se impondrá prisión de 3 meses a 3 años y multa de 10 a 50 días al que sin autorización o licencia porte, fabrique, trafique, acopie o enajene cualquiera de las armas o instrumentos prohibidos siguientes. 1. Puñales, verduguillos y además armas ocultas disfrazadas en bastones u otros objetos. Boxers. 2. Boxers, manoplas, macanas, ondas, correas con balas, pesas o puntas y demás similares. 3. Bombas, aparatos explosivos o de gases asfixiantes o tóxicos y demás similares. 4. Pistolas, revólveres, escopetas, rifles, carabinas y fusiles. 5. Ganzúas, llaves falsas y demás similares. Y 6. Las que otras leyes o el Ejecutivo señalen como tales. Las disposiciones de este artículo se aplicarán en cuanto a lo previsto por la Ley de Armas de Fuego y Explosivos en materia de fuero federal. No se consideran armas e instrumentos prohibidos los rociadores, espolvoreadores, gasificadores y dosificadores de sustancias químicas que produzcan efectos pasajeros en el organismo humano sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento, siempre que no sean de capacidad superior a los 150 gramos. Tampoco se consideran armas o instrumentos prohibidos las armas electrónicas que solo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, siempre que su uso no provoque la pérdida del conocimiento ni ponga en riesgo
la vida. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Atentamente, diputada María Corina Martínez García, integrante del Grupo Legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional, dado en el recinto legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a los 20 días del mes de junio del año 2019. Es